Hola, ¿qué tal? En el programa anterior les hablé de las malas prácticas al hacer negocios en Chile. Hoy día vamos a hablar de la parte 2, en que vamos a tocar varios temas con respecto a eso. En el programa anterior, para hacer un recuento, ya les había hablado bastante de malas costumbres como el ahí lo vemos, que decían siempre los chilenos al momento de no estar interesados para nada en un negocio, o de ahí lo conversamos, que es otra manera también más diplomática de decirlo, ¿ya? Y les comentaba también muchas otras cosas, entre ellas de que cuando yo volví a Estados Unidos, una de las cosas que más me molestaba de las personas que hacían negocio o aquellos que querían venderte incluso algo, es que llegaban tarde a las reuniones, 10, 15 minutos, 30 minutos. Se transformó la impuntualidad en un deporte nacional que hasta el día de hoy se sigue practicando. No hay ningún cambio con respecto a eso. Entonces, la idea es justamente retomar estos temas para que podamos seguir conversando. Temas importantes era también, según recuerdo, haciendo un recuento del programa, la falta de coraje al momento de determinar precios. Y lo estaba conversando ahora con un amigo que es empresario, que me comentaba que también una de las cosas que más le molesta total hoy en día es que muchas personas, para no querer pagar un precio, le echan la culpa al producto. O sea, le encuentran cualquier cosa al producto para solapar la verdad de que se trata simplemente del precio. Pero nadie quiere decir, oye, sabes que no tengo plata para pagarlo o no puedo costearlo, sino que le echan la culpa al producto para ir sacándole algunos beneficios, que es una mentalidad completamente destructiva de los negocios. Y también se compara mucho con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú le dices a alguien, la cultura norteamericana, cuando tú le dices a alguien de que no, de que vas a bajar el precio de algo, justamente con la bajada de precio hay una baja en la calidad del producto. Pero acá en Chile, sobre todo, como que se discute y la gente trata de buscar la máxima calidad por el menor precio posible. Es como un juego de doble sentido. Y eso tiene que ver mucho con no solamente la venta de un producto, sino que también la venta de una experiencia que la persona va a tener. Es importante recalcar eso. Uno puede hablar de un negocio como la venta o la oferta de un producto o un servicio, pero justo con ese servicio, junto con ese producto, se transmite una experiencia. Y esa es la experiencia que uno vale. No sé si a ustedes le ha pasado hoy en día que hay toda una discusión con respecto al tema de las propinas, los tips, por ejemplo, que típicamente en Chile pueden ser de un 10%. Se está discutiendo aumentarlo en algunos lugares, se fijan, pero en lugares que son en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, se habla de un 20% como mínimo, ¿ya? Ahora, si uno está dispuesto a pagar un 20% como mínimo, lo que uno espera en el fondo es la máxima atención posible y por lo tanto una buena experiencia con la cual yo me sienta, ¿no es cierto?, con ganas de poder volver a ese lugar, a ese restaurante, a ese, ¿no es cierto?, servicio que me estaban dando. Uno paga justamente por la experiencia, ¿ya? Y vamos a entrar con un ejemplo en que hablo de esa experiencia y cómo esa experiencia hoy día hace que un producto suba de valor muchísimo más. Al respecto, no es casualidad de que en Chile 8 de cada 10 emprendimientos falle, ya no exista, antes de cumplir un año. Es una estadística mortífera. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto? Hay muchas personas que simplemente se aburren y desisten de querer seguir emprendiendo y por lo tanto quieren acceder al mercado laboral. Ahora, el problema es que al acceder al mercado laboral se encuentran con otro drama, que es que la tasa de desempleo y cesantía en Chile ha aumentado significativamente. Si ustedes consideran estadísticamente, en la última toma que se hizo en septiembre-noviembre del año 2023, la tasa de cesantía a nivel nacional es de un 8,7%, un 0,8% adicional que se sumó en los últimos 12 meses. Y eso es una estadística dramática. Realmente es algo que hace que la gente esté tratando de encontrar fuentes de ingreso, pero el camino se va haciendo cada vez más cuesta arriba. Consideremos además de que de los 36 países de la OCDE, Chile se ubica en el séptimo lugar con la tasa de desempleo más alta. De hecho, en Santiago la tasa de desempleo es de un 9,7% y ha aumentado un punto porcentual en los últimos 12 meses. Radical. Entonces tenemos a
emprendedores que dejan el emprendimiento, se quieren emplear de nuevo, no encuentran trabajo, por lo tanto quieren volver a emprender y se dan cuenta que obviamente las cosas están cada vez más difíciles y pudieron no haber dejado de emprender y haber mantenido quizás teniendo un ingreso sin tener que cerrar necesariamente un emprendimiento. Y eso nos lleva por otro lado al microemprendimiento, en el cual obviamente uno trabaja en base a honorarios, pero con las tasas que tenemos, ¿no es cierto?, de impuestos, ya nadie quiere, ¿no es cierto?, boletear, por lo tanto se está haciendo mucho más frecuente el trabajo informal a nivel país. Y cuando hablamos de emprender, y quiero ser bastante verídico con esto, nos encontramos con muchísimos obstáculos. Para emprender se requieren bastantes cosas. Por un lado se requiere motivación por ofrecer un producto, un servicio que está otorgando valor a alguien o a un grupo de personas, identificar un problema y de ese problema otorgar una solución, ¿ya? Y que obviamente ese problema se pueda vender, que sea susceptible de compra. Lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Si yo tuviera que resumir un MBA en 5 pasos, yo diría que es importante siempre tener como objetivo en un negocio la propuesta de valor, algo que alguien necesite. Luego anunciar eso que se necesita a través del marketing. ¿Para qué? Para posibilitar las ventas, ¿ya? Si no tenemos ventas, lo que estamos hablando es de un hobby. Cuarto punto importante es entregar ese valor. Una vez que nosotros lo vendimos, entregarlo. ¿Para qué? Para obtener rentabilidad, al menos a llegar a un punto de equilibrio que sea lo más sólido posible como para poder crecer orgánicamente y si se necesita inyección de capital, poder llegar a esa inyección de capital para que nuestra empresa se mantenga sana dentro de ciertos términos, o nuestro negocio, o el negocito que podemos tener, ¿no es cierto? Hasta el kiosco puede funcionar, el kiosco de la esquina puede funcionar de esa manera. Ahora, no todos los que son emprendedores necesariamente tienen que formar una empresa, ¿ya? Las mejores empresas grandes que existen en el mundo justamente tienen y cuentan con ejecutivos emprendedores que están dispuestos a innovar dentro de esa empresa, desarrollando nuevos negocios. El tema es que las empresas grandes tienen el capital necesario para poder, ¿no es cierto?, generar, quemar e incluso arriesgar dinero en esos proyectos que son de largo alcance. Les doy un ejemplo, cuando yo trabajaba en videojuegos en Estados Unidos, Electronic Arts es un publisher, es una editorial. Eso significa que básicamente nosotros generábamos a raíz de entre 5 a 9 proyectos en un año, ¿ya? Y de esos 9 proyectos generalmente se invertían en todos, ¿ya?, un cierto porcentual de la empresa, pero los que finalmente quedaban eran 4. Los demás 5 eran plata gastada que simplemente se perdía y los inversores estaban dispuestos a tomar un riesgo en un proyecto que podía ser bueno o podía ser malo. Ese tipo de riesgo no lo encontramos en países latinoamericanos. Es muy difícil encontrar esa forma de actuar, ¿ya? Como que alguien quiere ver resultados inmediatos y cortoplacistas. Y el cortoplacismo es un problema, ¿ya? Y yo diría que otra de las malas costumbres, de los malos hábitos que existen en Chile al momento de hacer negocios. La gente quiere tener resultados automáticos, ya, en las cosas, quieren invertir lo poco para tener resultados rápidos, no están viendo en el largo plazo que algo puede requerir una investigación, que algo puede requerir un desarrollo. Por eso, y no es extrañarse que la inversión en I+D, lo que también se llama investigación y desarrollo, Research and Development, es algo que está sumamente atrasado a nivel país. Y sí, se han hecho proyectos FONDEF, proyectos FONDECID, proyectos de tipo académico, pero la verdad, y si yo les preguntara cuál de esos proyectos académicos ha sido rentable, no conozco ninguno, la verdad. Más diría que son caja para las universidades para pagar a los profesores en el fondo, y esa es una realidad que quizás a algunos les duele, pero lo puedo decir directamente con conocimiento de causa porque es así en el fondo. Y lo he visto funcionar así en universidades estatales, en universidades que son privadas. Todo eso gira en torno a una cosa: flujo de caja para pagar sueldos en el fondo en el corto plazo. Volviendo al tema del emprendimiento, los que quieren formar un negocio se encuentran con un real obstáculo porque no existe realmente un apoyo gubernamental para los nuevos emprendedores y se dan cuenta desde el inicio, ¿ya? Se ha facilitado, es cierto, la manera de poder armar una empresa, la manera, por ejemplo, de poder acceder al mercado público directamente a través de una plataforma online.
pero hay otros obstáculos que nos liquidan. De repente el tener que responder ante el Servicio de Impuestos Internos, tener que hacer toda una serie de trámites para poder acceder a un banco. No hay nada más difícil acá en Chile que tener una cuenta bancaria empresa. Es algo que es realmente cuesta arriba para cualquiera. Y generalmente piden tener facturaciones de 6 meses. ¿Quién va a tener facturaciones de 6 meses si no está vendiendo nada? Recién está pudiendo salir al mercado y vender algo. Y eso justamente pasa porque las leyes antimonopolio en Chile no han funcionado de una manera correcta, ¿ya? No han podido solapar o disipar esa presencia de los bancos, en que cada vez se exigen mayores tasas de interés y por lo mismo mayores requerimientos para los emprendedores que quieren, ¿no es cierto?, emprender. Desde encontrar, y tienen muy buenos abogados que van a encontrar riesgo, por ejemplo, en la manera en que está en los estatutos de la sociedad, de cómo fue formada, de quiénes fueron los socios, de quién es el representante legal, miles de peros en el fondo por muchos lados, ¿ya? Y los costos también de las cuentas bastante altas para alguien que quiera acceder. Entonces es sumamente difícil, y por lo mismo justamente empiezan a salir ciertas vivezas en el mercado de gente que quiere saltarse las reglas. ¿Y por qué no? Si todo está patas para arriba. Yo lo comprendo porque también soy emprendedor, he sido emprendedor y empresario, y es una cosa que ocurre todos los días. No creo que haya un país más difícil para mí como cuando llegué a Chile y tener que abrir mi primera cuenta bancaria empresa. Fue sumamente difícil, ¿ya? Al punto de querer agotarme, al punto de querer dejar todo en el fondo y no seguir con esto. Pero justamente de esto nacen cosas como el aprendizaje y sobre todo la perseverancia para poder desarrollar, ¿no es cierto?, los negocios y desarrollarlos poco a poco. Yo creo que hay un tema de perseverancia que es muy importante para poder de alguna manera cortar o pasar por encima de estos malos hábitos que uno se encuentra todos los días. Y como emprendedor tienes que preocuparte de todo, de tener una estrategia exitosa, de rodearte de la gente adecuada, de tener una buena estrategia producto, precio, servicio, precio, de tener una buena estrategia de marketing, muchas cosas de las cuales un pequeño emprendedor se tiene que preocupar para poder, ¿no es cierto?, sacar algo adelante. Las motivaciones pueden ser muchas, como les decía. Puede ser el enriquecerse, que es la más típica, pero también está la motivación de innovar, de hacer algo que vaya en beneficio de la sociedad. De ahí justamente salen o nacen ONGs en el fondo que se preocupan de temas que son mucho más altruistas, universales, pero justamente al querer, no importando la motivación, nos vamos a encontrar con estos topes que existen a nivel gubernamental. ¿Y cuál es ese tope? La burocracia. Es una burocracia tremenda. Desde el punto de vista de registrar una empresa, desde el punto de vista de abrirla, desde el punto de vista de hacer cambios en la empresa, ¿ah? Desde el punto de vista del pago de los impuestos, desde el punto de vista de las cuentas bancarias, ya les mencionaba eso, pero son peros, peros y peros. Vayan ustedes, por ejemplo, a arrendar un negocio en alguna parte. Si ustedes quieren tener una tienda, ¿ya?, tienen que pagar patente comercial, y resulta que hay muchos peros para poder sacar patente comercial, y una vez que los tienen, las municipalidades cobran lo que quieren y siguen cobrando lo que quieren, y cerrar de repente una empresa puede ser muy complicado, porque cerrarla implica que tiene que haber un balance y tiene que tener un contador, y ese contador tiene que ser pagado, y por otro lado tienen que tener abogados, y esos abogados pueden estar al lado de ustedes o pueden no estarlo, ¿ya?, si es que ustedes hicieron las cosas bien o si cometieron un error. Y cometer un error desde el punto de vista de la burocracia en Chile es muy fácil. Entonces se requiere de perseverancia para poder avanzar en todo esto. Y no culpan mucho a las personas que son empresarias. De repente les costó tanto llegar a donde están que en algún momento se detienen y deciden quedarse en la zona de confort, en la zona cómoda, ¿ya? Algunos van a decir, bueno, total, yo he hecho las cosas bien, ¿para qué innovar si hago mi trabajo bien y gano plata? ¿Para qué voy a estar innovando? ¿Ya? Justamente los pocos que pudieron nadar contra la corriente y conseguir lo que necesitaban, empezaron a armar e invertir en su equipo, empezaron a, ¿no es cierto?, crecer su empresa, pero crecerla desde un punto de vista en que
existe el peligro de que se queden dormidos y que no innoven cuando el mercado avance muy rápido, porque el mercado hoy día es global, y se queden rezagados y sencillamente se pierdan. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que pasa con Falabella, que despidió a más de 4.000 empleados. Y eso sigue sucediendo justamente en las cadenas de retail, porque trataron de ponerse a la competencia de los marketplaces, ¿no es cierto? Pero se han dado cuenta de que los tiempos de respuesta de una plataforma como Mercado Libre es muy difícil competir. Se han empezado a poner a la par con estas plataformas justamente, y también los sistemas de pago. Entonces es algo sumamente complejo, pero que se está viendo en el día a día. El miedo al fracaso es algo que frena al emprendedor, definitivamente. Y es porque el emprendedor es quien pone el trabajo, él pone los recursos y está siempre a riesgo constantemente, ¿no? Los empleados que trabajan con él o para él se puedan ir, pero él no. Él asume los riesgos, invierte tiempo y recursos en todo lo que hace. Por lo mismo, esta aversión al riesgo se hace cada vez más grande, porque los resultados, justamente la posibilidad de vender, que es lo que más le interesa al emprendedor, al empresario, es lo que cuesta. Ahora es importante entender de que así como uno asume los riesgos, también asume los beneficios del emprendimiento, pero igualmente pocos se atreven, porque nuevamente existe en Latinoamérica o en Chile específicamente el cortoplacismo, de ver los negocios de invertir poquito o ganar más, o sacar lo máximo que se puede y empezar a avanzar de a poquito. Y tiene que ver con ese miedo al fracaso. Por eso no es de extrañar de que el 90% de los emprendimientos fracase antes de los 5 años desde su nacimiento. El GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, ha dicho de que Chile tiene la característica de ser un país con una alta tasa de negocios que se activan rápido. Se activan rápido, pero sin embargo está dentro de los 10 países con más alta tasa de deserción de estos emprendimientos. O sea, alta tasa de negocios fallidos. Muchos se organizan, pero son muy pocos los que quedan. Y junto con ello, la baja posibilidad que tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, de entrar al mundo empresarial, justamente porque existe muchísima competencia desleal. Y como les mencioné anteriormente, las leyes antimonopólicas han sido más bien un saludo a la bandera. Y acceder al mercado bancario es fundamental, justamente porque las empresas tienen que tener una capacidad de deuda. Y el no tenerla, el no tener un flujo de caja que esté, ¿no es cierto?, sano dentro del tiempo, hace que muchas empresas se vayan a pique. Por lo mismo, es importante tener espaldas, tener buenas espaldas financieras para poder responder. Y junto con ello, la mala administración de muchas empresas. Uno de los mayores errores y malos hábitos de los emprendedores es fijarse mucho en cuánto sale y cuánto entra. Eso creen ellos de que es ver finanzas, y se los digo por experiencia. Es más importante entender cuándo y cómo se mueven los flujos dentro de una empresa. Por lo mismo, hay muchas veces de que han ocurrido desastres desde el punto de vista financiero, porque quizás algún contador le dijo la verdad a un emprendedor y este no lo escuchó o no le hizo caso y siguió quemando dinero hasta que no se dio cuenta, perdió sus clientes y simplemente tuvo que liquidar y quebrar su empresa. Por lo tanto, la sincronización y la oportunidad son fundamentales para el desarrollo de cualquier negocio. Y otro obstáculo importante tiene que ver con el nivel de corrupción, que a nivel país es bastante importante. Lo solapan muchas veces, pero es bastante importante y está en crecimiento. Y ahí ustedes se pueden encontrar con otras frases bastante sublimes, chilenas por supuesto, made in Chile, como tiene santos en la corte, nos arreglamos los bigotes, ahí redondeamos, etcétera, etcétera, por decir algunas, ¿no es cierto? Ahora, si bien es cierto, la corrupción no representa la totalidad de las empresas en Chile, sí un factor preocupante, porque todo este tema de la corrupción genera una desconfianza tremenda. Y ya vimos justamente lo que sucede cuando el mundo privado, el mundo de las empresas, empieza a ir a la cama con el mundo público, ¿no es cierto? Y vemos muchas licitaciones que han sido, ¿no es cierto?, adjudicadas a dedo
o porque alguien, ¿no es cierto?, mojó, que es otra frase muy chilena, mojar, que es básicamente pasarle plata a alguien para que te dé una oportunidad o hacerle un regalo, una dádiva, ¿no es cierto?, un soborno. Pero mojar a alguien justamente tiene esa connotación. Cuando digo mojé a esta persona es porque la soborné. Eh, y es algo que hoy día se está destapando. Para que obviamente voy a entrar en el tema que todos conocemos de ver a un lobista conocido, Pablo Salaquet, ¿no es cierto? Teniendo reuniones con ministros de estados, pasándose por el aro la ley del lobby. Es bastante horrible, o el caso de las fundaciones, ¿no es cierto? Pero justamente, como no son empresas privadas, sino que ONG, fundaciones, creen que pueden hacer cualquier cosa como robarse la plata, incluso la que iba destinada a los más pobres. Entonces es un cuento de no venir, pero es un cuento que no termina, pero que tiene que ver con armar, ¿ya?, ciertos valores con los cuales uno quiere actuar como empresario en adelante. Por lo mismo es importante, frente a toda esta mugre, esta porquería, esta mierda, porque lo es, armarse de buenos círculos de gente con los cuales uno pueda interactuar y progresar en su negocio. Juntarse con gente que sabes que no solamente va a aportar capital, el capital lo puede aportar cualquier imbécil, cualquier roto con plata lo puede hacer. Pero lo más importante es tener una persona que sea decente, que tenga una capacidad valórica grande y que tenga también habilidades o experiencia que te pueda aportar al momento de generar tu negocio. Son pocas las empresas nacientes que logran salir adelante, y entre otros factores tiene que ver con el término innovación. Cuando yo llegué el año 2010 acá a Chile se hablaba mucho de innovación y emprendimiento. Y con los años empecé a cambiar esas palabras por otras: inmolación y empobrecimiento. Bastante definitorio, pero lo vi de esa manera y me tocó vivirlo de esa manera en los años que estuve, y en los cuales también me saqué la mugre, pero aprendí bastante de cómo manejarme en ese tema. Y justamente ahí aprendí la importancia de los círculos para poder hacer negocios con gente de bien, si puedo decirlo así, o gente como uno, o la GCU, ¿no es cierto? Gente como uno. Y no se trata de ser clasista para nada, sino que se trata de identificar a las personas que tienen valores similares a los tuyos, con los cuales tú puedas, si no bien hacer un negocio, quizás hacer algún partnership, algún tipo de comunidad para poder sacar un negocio adelante, o el negocio de esa persona adelante. Es así como los buenos empresarios, los buenos emprendedores se ayudan entre ellos. Y en esto quiero hacer un paréntesis, porque siempre se ve que lo que se habla de los emprendedores o los empresarios, los grandes empresarios, y pongo la voz, papa en la boca, los grandes empresarios como si fueran estas personas que son reyes, que son unas personas que están fuera de la realidad, se les echa la culpa de todo, que el empresariado aquí, que el empresariado allá. Y no quiero hablar de una visión política de las cosas, porque ustedes saben, las conversaciones políticas no me gustan, y no me gustan porque cambian todo el tiempo. Cuando yo entrego contenido en este programa, me gusta justamente entregar un contenido que no cambie pese al tiempo, en que ustedes pueden ver que las cosas pueden cambiar, pero no tan rápido. La política cambia muy rápido. Puede ser la derecha, puede ser la izquierda en un día, puede ser tal persona en la otra. La verdad es que lo que se diga en ese sentido no tiene ninguna importancia. Lo importante es básicamente que lo que uno puede ayudar, ¿ya? Continuando en esto, se ve mucho al empresario como este gran dios, ¿no es cierto?, este patrón de fondo, pero hay mucha historia detrás. Hay muchas personas que son sumamente humildes, que tuvieron que sacar a su familia adelante, que tuvieron que poner riesgo, tuvieron que incluso tomar todas sus tarjetas de crédito y hacerlas rezumbar para poder cubrir una boleta de garantía, para echar a andar adelante un proyecto, o, ¿no es cierto?, poner el riesgo. Y eso es lo que muy poca gente reconoce, porque no hay una cultura empresarial, existe una cultura más bien del empleado. Y no es que yo esté mirando al empleado como alguien menor, para nada. Son dos estilos de vida completamente distintos. El estilo de vida del empresario es un todo nada, porque constantemente está arriesgando su vida, arriesgando su familia, arriesgando su bienestar. Si le va mal, se va al hoyo, ¿ya? Ahora, lo que hace un buen empresario es la capacidad de poder salir de ese hoyo, lo cual
para una persona que está en el cheque a cheque es difícil, sin criticarlas. Como les digo, son dos tipos de personas que o sea, son dos estilos de vida distintos. El estilo de vida del empleado, yo también he sido empleado, tiene que ver con la seguridad, la estabilidad. Pero en un ambiente comercial global, en que hoy día tenemos el outsourcing, tenemos, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, me cuestiono bastante la seguridad que un empleado tenga hoy en día. No es como cuando nuestros papás trabajaron, o mi papá trabajó 15, 20 años en una empresa y siempre se mantenía ahí trabajando. Hoy día la movilidad laboral es muy grande y por eso el problema de, ¿no es cierto?, de las bajas cotizaciones y el aumento tremendo del trabajo informal. Así uno tiene que salir de repente a la calle a tratar de vender una solución, un servicio, y va a escuchar muchas veces: oye, tu idea es fantástica, es interesante tu idea. Pero ahí lo conversamos, ahí lo vemos. ¿Se fijan? Porque no se sabe si hay interés o no. Y falta coraje justamente para sentar a alguien y decirle: bueno, ¿te interesa o no? Dímelo rápido, yo no me voy a enojar. Y eso viene con otro tema que tiene que ver con la asertividad, nuestra incapacidad para decir no a las cosas, para decir no a algo de manera certera. Más se nos hace difícil al considerar de que Chile es un mercado pequeño, pero enano, 18 millones de personas. O sea, con suerte una empresa va a poder tener, una empresa que tenga 1 millón de clientes, debe ser una empresa tremendamente buena, tremendamente grande. Pero ¿quién tiene 1 millón de clientes hoy en día? Pocas, diría yo, ¿ya? Y las pocas que existen con 1 millón o más de 1 millón de clientes van a ser casi todas monopólicas. Todo esto lo digo con conocimiento de causa porque yo fui emprendedor, ya he sido empresario y he tenido que pagar sueldos, y muchas veces cuando partí no me pagaba ni siquiera yo, sino que tenía que pagarle a mis colaboradores. Y he pasado por épocas buenas, épocas súper duras. No ha sido algo fácil, ¿ya? Pero se nos ve a nosotros como alguien malo, ¿no es cierto? No se trata de eso, no se trata de alguien que sea abusivo. El tema es que si tú pierdes tu empleo, te puedes volver a emplear. Si yo pierdo mi empresa, me va a costar quizás 2, 3, 4, 5 años pararme, ¿ya? No es lo mismo. Por lo tanto, ¿gozo de más beneficios? Sí, puedo gozar más beneficios que un empleado. ¿Por qué? Porque pongo más riesgo. Por lo tanto, así como tomo el riesgo, tomo más beneficios. Es una cosa lógica, es una cosa de justicia. Los grandes emprendedores están en todos lados y son personas, algunas de ellas bastante difíciles de llevar. Y no son difíciles de llevar porque sean pesados, sino que porque justamente han tenido una vida dura, han tenido una historia de vida que ha implicado luchas, ha implicado traiciones, ha implicado engaños, ha implicado frustraciones, y todas esas cosas que van sumadas te empiezan a forjar mucho el carácter. Y por lo mismo, dado el estado del arte, dado el estado de los malos hábitos en Chile, eso ha forjado también en muchos de ellos la desconfianza. Y la desconfianza justamente lleva a tratar de aliarnos con gente que esté dentro de un círculo bastante cerrado. No es que el tema sea elitista, la realidad nos ha llevado a ser de alguna manera elitistas, entre comillas, para buscar círculos de confianza. Por todas estas cosas, el emprendedor siempre tiene que cultivar la paciencia, de tratar de ser paciente en no angustiarse con los resultados, en tratar de no querer ver resultados inmediatos en las cosas. Y eso hace que una empresa pueda crecer orgánicamente. Es muy fácil asustarse, es muy fácil que el estómago te falle cuando estás haciendo un negocio, porque justamente implica que o te puedes endeudar, o puede que tu billetera se desordene completamente. Pueden pasar muchísimas cosas con respecto a tu destino. Puedes perder a tu familia, puedes perder tu matrimonio, puedes perder hasta tus hijos en el fondo, que es algo no extraño, y lo he visto en muchos empresarios. Como les he comentado en programas anteriores, yo disfruto mucho tomarme café con distintas personas, y el café ha sido una de las mejores inversiones que he tenido en el sentido de conocer nueva gente, de forjar acuerdos, de hacer buenos proyectos, siempre y cuando obviamente se mantengan los buenos hábitos, ¿ya? Que es importante mantenerlos al momento de hacer un café para negocio. Pero se me vino a la mente la historia de Howard Schultz, que es el fundador de Starbucks, ¿no es cierto?
Y Howard era un norteamericano nacido en Brooklyn, en Nueva York, que tenía una situación económica sumamente difícil. De hecho, él nunca fue a la universidad. Y durante su trayectoria partió como un vendedor, vendiendo artículos de cocina, hasta que le tocó hacer un viaje en los años 80 a Italia. Y en Italia se pudo empapar en el tiempo con la cultura de los cafés italianos, ¿ya? Que son, entre paréntesis, muy ricos, justamente porque la atención es muy buena, porque la calidad de los granos del café era muy buena. Y volviendo de empaparse esta experiencia de ser tratado, volvió a Estados Unidos, tomó una empresa chiquitita que se llamaba Starbucks y quiso sacarla de la venta de granos de café a vender café directamente a las personas. Y lo primero que recibió fue un portazo en la nariz nomás. No hubo nada más que eso, un portazo en la nariz, y el tipo insistió hasta que básicamente compró la firma Starbucks y la sacó adelante, pero forjando una experiencia, ¿ya? Que más que tomarse un café, era la experiencia de estar en un Starbucks con todo lo que eso conlleva. La tranquilidad, el ambiente, la música, la atención, el que alguien, ¿no es cierto?, memorizara tu nombre o que te vieran siempre y entendieran cuál es el café que te quieres tomar, en el fondo, tener esa memoria. De hecho, no me es extraño porque mi primer trabajo cuando me fui a Estados Unidos, cuando estaba estudiando, fue en un Starbucks. Duré 2 semanas porque me di cuenta que era pésimo sirviendo café, así que en adelante prefiero que me lo sirvan, pero es verdad. Y eso llevó a que la marca justamente creciera. ¿Y cómo creció? No solamente con la experiencia. Al principio era la experiencia, pero salieron otras firmas, Juan Valdés, por ejemplo, que empezaron a copiar este tipo de experiencias del café relajado, del café, ¿no es cierto?, admirado. Y por lo mismo Starbucks tomó otra estrategia que era más bien territorial. Tú podías ver, por ejemplo, en esquinas, en 2 esquinas consecutivas que tú veías 2 Starbucks, porque empiezan a tomarse ciertos territorios para poder empezar a avanzar y tener más arrastre con la cantidad de clientes. Así, la expansión global de la marca y la incorporación de la cultura del café italiano hicieron que Starbucks se transformara en una de las marcas más cotizadas en lo que tiene que ver con café. Y así ustedes se dan cuenta de que emprender no es fácil, porque justamente uno tiene una visión, un emprendedor, un empresario tiene una visión, y esa visión tiene que empezar a hacerla crecer. Y para hacerla crecer hay que eliminar de ras el maldito miedo. Cuando nos viene el miedo, se nos va toda esta visión al tacho de la basura. No queremos simplemente crecer más, o si crecemos, nos sentamos y nos acostumbramos a que las cosas lleguen sin que pase nada más. Por eso es difícil en un país chico, con un mercado chico, con una cultura que es corrupta en cierto sentido, con los malos hábitos que existen, poder sacar un negocio adelante. Se puede, pero hay que tener mucha paciencia y hay que tener perseverancia. El emprendedor tiene que tener esa capacidad de forjar nuevas oportunidades, de identificar problemas, de poder sentarse, negociar, de poder vender. Y esto lo puede hacer tanto solo como acompañado con un equipo, si es que logra crecer, si es que logra tener los fondos, los ingresos para poder llevar eso adelante. Por lo tanto, los equipos tienen que estar integrados por personas que conozcan su trabajo, no necesariamente las personas que llegan de las universidades. Hoy día las universidades son un buen punto de entrada para forjar conocimientos básicos, conocimientos técnicos, pero la pega es la pega y el estudio es el estudio. Finalmente, lo que se aprecia hoy día tiene que ver con la experiencia, y justamente cuando uno crece desde abajo en una empresa hasta lo que es la gerencia, llega a este gran valor que tiene que ver con la calma, la experiencia y la certeza para poder manejar negocios que justamente son grandes y por lo tanto requieren de templanza. Mientras más grande el negocio, más templanza requiere al momento de tomar decisiones. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de los grandes empresarios vienen de los mismos 4 o 5 colegios para gerentes generales o CEOs, de las mismas 2 universidades o del mismo círculo de personas? Esa es una de las cosas que también afecta bastante a Chile. Justamente yo les hablaba del tema de la desconfianza, yo les hablaba del tema de buscar círculos de personas.
Pero una cosa es forjar un círculo de personas por sus valores y otra cosa muy distinta es forjar círculos que tengan que ver con el elitismo, con el lugar del cual tú conoces. Y eso de juntarte con gente de tu colegio, armar un negocio, no es muy recomendable y tampoco diría que es algo tan bueno. No necesariamente porque alguien haya estado contigo en la misma universidad significa necesariamente que tengan la misma manera de pensar o que puedas confiar en ella al 100%. Eso es equívoco. Pero sin embargo, a través de los años en Chile, este tipo de elitismo se ha mantenido. Por lo tanto, las oportunidades desde el punto de vista de negocios grandes, de justamente generarse un bienestar, son bien escasas, porque están muy limitadas a la pregunta final que te pueden hacer: de qué colegio saliste, cuál es tu apellido, a quién conoces, ¿no es cierto? La típica mala costumbre que ya no hemos, ¿no es cierto?, les conversaba en el programa anterior, que es la conversación latosa que llega a mí cuando estoy en un café, por ejemplo, en que me sacan a colación los contactos o las influencias que alguien pueda tener. Sería súper positivo poder ver un sector privado que esté comprometido con forjar nuevas empresas a nivel país. No solamente forjarlas, sino que tener esa capacidad para poder globalizarlas, para poder sacarlas, ¿no es cierto?, regionalmente en Latinoamérica y luego fuera a Europa o a Norteamérica. Y eso encuentro también que nos falta muchísimo, que justamente se habla de innovación, pero la innovación con miedo es muy difícil. Entonces, cuando me hablan de innovación, a mí en lo personal, y es un dicho mío muy antiguo, me aburro mucho. Cuando me hablan de innovación me aburro mucho, porque la innovación, más que un tema del producto, más que un tema del servicio, tiene que ver con la actitud de la persona, ¿ya? La actitud de una persona que se transmite a un equipo colaborativo de trabajo, y de ahí justamente forja una cultura de trabajo que hace que un producto sea bueno, que un servicio sea bueno y que por lo tanto la experiencia que brinda ese producto, ese servicio, sea la adecuada. Para armar un negocio es bueno tener los conocimientos y habilidades, pero también hay que tener un muy buen sentido de la oportunidad, de saber identificar rápidamente las oportunidades que uno quiere tener y dónde uno quiere estar, y aliarse de las personas adecuadas y olfatear muy bien con quien estás conversando, no desde el punto de vista elitista, por favor, siempre desde el punto de vista de los valores que esa persona trae. Ya les hablé muchísimo de las malas prácticas o los malos hábitos en Chile para hacer negocio, pero no quiero que todo esto que he hablado en estos dos programas quede como una queja. Ustedes saben que no me gusta la queja, me gusta siempre un lenguaje que sea propositivo. Así que se me ocurren varias soluciones o cosas que podemos implementar. Primero que todo, implementando la transparencia y la integridad en todo minuto. Y eso implica tener un buen olfato, ser íntegro uno mismo, tener la capacidad de decir la verdad en las cosas, por mucho que ellas duelan, pero la verdad siempre hará de liberarnos. Si no, viendo un trabajo te libera, ¿no es cierto?, de un mal negocio. Pero es importante implementar esa integridad, y eso tiene que ver con valores. En segundo lugar, incorporando prácticas comerciales que sean éticas, como por ejemplo el no compartir información confidencial, que eso es una pésima práctica que ocurre a nivel empresarial. También justamente evitar cosas como la competencia desleal. Y eso viene desde el punto de vista del negocio. Por eso es muy importante al momento de sentarte a conversar con alguien, identificar rápidamente, hacerse un checklist, identificar qué cosas pueden ser negativas, qué historia, por ejemplo, puede ser negativa de una persona que me haga dudar de su ética. Y justamente si dudo de su ética, voy a dudar también de su transparencia, de su integridad. Todo eso va empaquetado. En tercer lugar, la responsabilidad y el respeto. Para mí la responsabilidad es el desde de lo que yo pido de una persona que quiera trabajar conmigo, ¿ya? Sino que yo espero muchas cosas más, que es la orientación al resultado, pero también un tema que tiene que ver con el respeto. Ya les dije que una de las cosas que más detesto es la impuntualidad, que la gente tenga esa manía de no llegar a las horas que corresponden para una reunión, ¿ya?
No estamos hablando de 5 minutos, por supuesto, pero estamos hablando de 15, 20, 30 minutos, que es algo que realmente a mí me liquida desde el punto de vista de poder confiar en una persona. Y me ha tocado en lo personal aprender a dejar plantado a personas que me han dejado plantado a mí 30 minutos, y cuando me dicen voy en camino, yo les contesto, yo ya me fui, pero es que pucha, y me echan la culpa a mí, como si yo tuviera culpa de que ellos se hayan atrasado 30 minutos, como que ellos cometen el error y más encima quieren que yo me haga cargo de sus errores, y yo no estoy para ser babysitter a nadie. Cuarto, lo he dicho muchas veces, foco, tener un enfoque claro de cuál es el negocio. Yo les prometo, y lo he hecho con algunas personas, con gerentes generales que me he juntado, yo he apostado que el 70% del capital humano de una empresa no sabe exactamente cómo la empresa hace dinero. Es verdad. ¿Por qué? Porque una cultura empresarial mal enfocada, a los trabajadores, a los colaboradores solo les interesa tener su cheque, no saben o no les interesa cómo se produjo ese cheque, lo importante es tenerlo. Venden servicios por, ¿no es cierto?, cheque a cheque. Lo importante es que la importancia del trabajo de cada uno, sea empleado, sea emprendedor, sea empleador o empleado, esté siempre unificada con un foco, ¿ya?, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con el producto, que tiene que ver con esa experiencia. Si tu cultura de trabajo es buena, si realmente es buena, empática y comparte valores, y la gente que tú tienes la has podido filtrar para que sea buena, la cultura de trabajo va a poder crecer para que obviamente sea algo benéfico. No solo desde el punto de vista de los ingresos, sino que también desde el punto de vista de el beneficio que eso trae a la sociedad como un todo. Quinto punto importante, mis 3 Cs. Coherencia, compromiso y consideración. Coherencia. Haz lo que dijiste que ibas a hacer. Consideración. Si no lo puedes hacer, comunícalo. La comunicación es fundamental. Y eso es parte y refuerza la coherencia. ¿Para qué? Para forjar un mutuo compromiso. Un compromiso bilateral, inclusivo, amplio, que haga que las personas se sientan bien y no llevadas ¿no es cierto?, a sus límites. No tiene por qué ser así. Y es importante porque cuando esas 3 Cs se cumplen, es muy poco probable que alguien te pueda discutir algo. Y si no me crees, puedes probarlo. Eso es lo que les traigo para hoy, estimados amigos. Espero que les haya gustado el contenido. Si les gusta y les trae valor, por favor pónganme un like o también pueden suscribirse. Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que me han seguido hasta el día de hoy, los que se han suscrito. Aprovechar a saludar a Maine, que sé que me ha estado mirando. Muchas gracias. Y recordarles que la victoria se gana todos los días y es importante porque nos lleva a la excelencia como personas. Eso, que tengan un muy buen día y nos vemos pronto. Chao, chao.